resultados distintos haciendo lo mismo, y mucho menos con gente que no solo viene haciendo lo mismo hace 40 años, 100 años, y mucho menos si sus ingresos y su vida depende de seguir haciendo esta porquería que, si no cambiamos, en 50 años vamos a hacer la villa homicida más grande del mundo. A ver, ¿qué es lo que más te cuesta de este traje político / presidencial que te has puesto? Digo, estás transcurriendo una campaña electoral, ¿qué es lo que más te cuesta? Mira, ya llega un momento que la piel se te vuelve de acero directamente. Yo recuerdo algunas frases muy salientes. Una, cuando yo decidí meterme, me metí con la fuerza que estaba liderando José Luis Espert, digo, que hoy está dentro de Juntos por el Cambio. Y en ese momento, una de las cosas que me dijo es: vos vas a entrar blanco y no vas a salir blanco. Aun cuando no hagas nada, te van a ensuciar. Y eso me pasó también con un consultor político. Me preguntó si tenía muertos en el placar. Nos miramos con mi hermana y dijimos: ¿de qué habla este hombre? Le dije: no, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces me dijo: no me importa, te voy a revisar igual. Y entonces estuvo durante 2 meses. Entonces me dice: te revisamos hasta el ADN, estás limpio. Le dije: qué bueno eso, no, eso es una pésima noticia. ¿Cómo es una pésima noticia? Claro, porque si vos tenés algún muerto en el placar, se fijan cómo hacen para sacarlo, eligen el momento, con quién lo hacen. En tu caso es complicado porque te lo van a inventar. Y bueno, o sea, tengo que estar padeciendo un montón de cosas, pero bueno, afortunadamente, digo, la verdad siempre gana, más tarde, más temprano, y cada vez las operaciones se desarman más rápido, pero esa es una parte muy complicada porque se la pasan ensuciando, como ellos no pueden crecer por mérito propio, ensucian al resto. A ver, hoy hablamos hace un ratito cuando te esperábamos del tema de los ministeriales de los distintos espacios políticos. Dicen que no se puede salir del cepo rápido, un día para el otro. Hay algunos que lo dicen mediáticamente, pero rascas un poco y después te dicen: no, es el mediano plazo. En tu espacio, ¿vos qué harías? A ver, el problema del cepo tiene que ver, el problema más grande con el cepo tiene que ver con el tema de las LELIQs, o sea, es lo que yo denomino el problema de los stocks. O sea, no hace falta que le cuente que adhiero a la hipótesis monetarista de la inflación, esto de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que vos tenés un problema de flujo y un problema de stock. El problema de flujo es el déficit fiscal que vos tenés y que lo financiás con emisión monetaria. Es decir, vos hoy tenés más de 12 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, 5 corresponden a nación, donde vos solamente te endeudás por la parte de los intereses y el operativo lo financiás con emisión monetaria. Ese es el problema que vos tenés hoy. En los flujos. Quiere decir que tu problema más grande es donde está, en los stocks. De hecho, la relación pasivos remunerados sobre base monetaria hoy está por encima de lo que teníamos a inicios de 1989, en el primer trimestre, es decir, la antesala de la hiper. Entonces, cualquier solución que te dice que va a abrir el cepo de un día para el otro, que lo han dicho, bueno, eso implica que con el cambio de portafolio que eso implica, te vas a una hiperinflación. Porque vos, si salís de los pesos que no quiere nadie, que están atrapados como consecuencia de los controles, si vos liberás los controles, el cambio de portafolio hace que te vayas a una hiper. ¿Por qué? Porque es un derrumbe de la demanda de dinero. La otra es que vos no lo saques. Si vos no lo sacas, tenés un problema de exceso de demanda en el mercado de divisas. Ese exceso de demanda en el mercado de divisas implica que vos tenés un exceso de oferta en el resto de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mercado de bonos tenés precio de los bonos deprimidos que implican altas tasas de interés y alto riesgo país.
¿Eso qué hace? Te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, es decir, se te desintermedia el ahorro con la inversión. O sea, la gente se lleva la plata afuera y la inversión se te derrumba. Eso hace que, por ejemplo, hoy el PBI per cápita esté 13% abajo, 14% abajo de lo que teníamos en el 2011. No solo eso, eso también tiene una contraparte en caída de la demanda de trabajo. Entonces, esa caída de la demanda de trabajo te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo y esto tiene distintas manifestaciones. ¿Cómo haces para evitar entonces el exceso de oferta que se manifieste con desempleo, dada la cantidad de regulaciones que tenés en el mercado de trabajo? Y se manifiesta con que con mucha inflación, y si vos te fijas desde el último año de Macri a hoy, el salario real perdió casi un tercio. Es decir, eso es lo que mantiene artificialmente baja la tasa de desempleo, sumada a la cantidad de empleados públicos, sumados a monotributo social y un montón de enjuagues que se hacen. Y además tiene consecuencias no solo en eso, porque la productividad es baja, porque no estás acumulando capital, y como consecuencia de ello los salarios son bajos. Hoy el 30% de las personas que trabajan, o sea, con trabajo, son pobres. Eso digo, no existió nunca en la historia argentina. Y entonces eso que se te manifiesta en mayores tensiones, mayores presiones sobre el gasto público, presiones sobre el déficit fiscal, más emisión monetaria, y es un círculo vicioso que termina también en una explosión. Entonces, nosotros, o sea, y esa explosión es, en algún momento vas a tener que elegir entre la hiper o una tensión social insoportable. Entonces, y tarde o temprano, digo, vas a tener que liberar y ahí, digamos, no lo vas a poder sostener. Por eso nosotros lo que decimos es, la única forma de evitar la hiper y evitar este estancamiento que se te genera desde las restricciones del mercado de cambios es justamente resolver de cuajo el problema de los stocks. Resolver el problema de cuajo de los stocks es la dolarización. Bueno, acá te preguntan por la dolarización. Has planteado, y te lo he escuchado personalmente... Viste, en política desarrollé poderes psicokinéticos y hasta me adelanto a las preguntas. Ya esa la tenés prevista. Pero ha cambiado también en términos de lo que planteaste, no es de un día para el otro, va a tener distintas etapas. Claro, bueno, hay varias partes de la discusión de la dolarización. Los tiempos es solamente una de ellas. Vos, José, me conocés desde hace años, yo no planteo esto hace 2 días. Y nosotros, en la primera propuesta original, eso está de hecho en un artículo mío en el Cronista Comercial, que de hecho planteaba una solución que implicaba 2 años y medio. Cuando vos mirás la solución de Emilio Campo, por ejemplo, si la haces parecido a Ecuador, tarda 9 meses. En el caso de El Salvador tardó 24 meses. Estrictamente lo que propone Emilio es algo brillante, a mí me pareció buenísimo, que te da la opción como en el caso de El Salvador. Es decir, en Ecuador te obligaban, o sea, de acá a 3 meses tenés que dolarizarte. Pero claro, tenés el problema operativo de los billetes de baja denominación. Y eso implicó que se tuviera que hacer en 9 meses. Pero en el caso de El Salvador le dieron la opción a la gente que se convierta cuando se le daba la gana. Está claro que los niveles de inflación de Argentina se parecen más a los de Ecuador que a los de El Salvador. Pero esto es brillante lo que sumó Emilio, que es el hecho de que cuando vos tenés 2/3 de la conversión, es como una suerte de referéndum con mayoría calificada, y ahí acelerás la dolarización. Con lo cual es un proceso que está claro que nunca dije que fuera instantáneo, eso lo instalaron, digamos, con operaciones para desprestigiar, es lo que se llama la falacia del hombre de paja. Esto lo hacen mucho y básicamente lo que hacen es o te cortan o te editan lo que decís, o sea, es más, yo les voy a contar algo, que esto es muy divertido. Un día, pero lo hicieron de manera grosera para que se note que era una edición, me pasaron un audio donde yo estaba dando un discurso comunista. ¿Era bastante creíble? No, lo habían hecho justamente con los cortes para que se notara, pero lo que la realidad es que si vos quisieras lo podrías hacer bien y lo podrías además con inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, bueno, el otro día lo vi a Rick Astley tocando temas de AC/DC.
la batería o la cosa, digo, está claro que era todo inteligencia artificial. Entonces, nunca hablé de que fuera instantáneo. Entonces, y después, si me lo permitís, porque hay distintas cuestiones que hay que mirar de la dolarización. Que en realidad es eliminar el Banco Central y que, digamos, los agentes elijan la moneda. Lo que pasa es que los argentinos ya eligieron la moneda y es el dólar. Pero hay distintas aristas que no se están considerando y para mí que también son muy importantes. Hay una cuestión, por ejemplo, de índole estrictamente moral. Por ejemplo, para mí robar está mal. Ahora yo entiendo que para los políticos ladrones de siempre, o sea, chique no basta, ¿sí? Digo, para ellos, claro, robar no les parece mal. A mí, por ejemplo, robar me parece que está mal. Y si yo pongo una fotocopiadora y empiezo a imprimir billetes y le empiezo a cambiar las cosas por las que tienen ustedes, nadie me los va a aceptar, porque es un robo, es una estafa. Y si para concretar esa operación yo saco una 9 milímetros y se la pongo en la cabeza, eso es un robo, quiero o no es un robo. Y eso se llama curso forzoso. Por lo tanto hay una discusión moral que ninguno quiere dar. Porque están todos muy contentos robándole a todos ustedes, ¿sí? Con el señoriaje, es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, es el tema de índole técnica. Supongamos lo siguiente, ¿cuánto vale esta botella de agua? Y no sé, depende, porque si esta botella de agua yo voy y se la ofrezco a alguien que está en el medio del desierto del Sahara, con 50 grados de calor en la cabeza, y lo único que tiene es, a ver si me compro esto vale un montón. Ahora, ¿cuánto pagaría yo por esto acá ahora? Nada. Primero porque ni siquiera tengo 6, segundo porque ya me lo dieron. Entonces, y esas cosas, ahora, ¿cuánto, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo? Yo ahora traigo la mejor botella de vino del mundo, tiene el mejor vino del mundo. ¿Cuánto vale esa botella, ese vino, en una sociedad abstente? Nada. Digo, nadie quiere el peso. Nadie quiere el peso. Si nadie quiere el peso, vale 0. Ahí estamos borrachos de tantos pesos. Bueno. Hay que abstener. Bueno, entonces ¿cuánto vale? 0. Si vale 0, los saldos reales de equilibrio son 0. Si los saldos reales de equilibrio son 0, y yo tiro alguna cantidad de dinero, lo que implica es que implícitamente tengo una hiperinflación, porque la única forma que hago los saldos reales 0 es con los precios tendiendo a infinito. Javier, No, digo, porque aclaro, porque digo, o sea, mis colegas están bastante flojitos mirando condiciones de transversalidad. Digo, se creen que es solamente decir juego no Ponzi. Entonces, otra cosa más. ¿Quiénes son tus colegas ahí puntualmente? Digo, todos los detractores de la dolarización que digo, están bastante flojitos en teoría monetaria, en especial en temas dinámicos. Pero otra cosa más, ¿cuántos políticos vieron, digamos, que se quejan de los monopolios? Digo, el peor monopolio es el monopolio que es de índole legal, ¿no? Digo, ese es el malo, porque si yo tengo 10 empresas de celulares y aparece una que genera el mejor celular a un mejor precio, es un héroe, por más que mandó los otros 9 a la quiebra. O sea que el único monopolio malo es el que es legal, el que está impuesto por la fuerza. ¿Y qué es el Banco Central? Un monopolio legal. Mirá, yo entiendo, sí, yo entiendo eso, te juro que te las contesto todo, pero en esto no les quiero dejar pasar ni un milímetro a los econochantas. Entonces se los voy a decir para que tengan claro cómo les mienten mentirosos profesionales que en realidad trabajan para políticos ladrones para robarlos a ustedes. Es decir, porque para ellos yo soy el loco, porque vengo a denunciar cómo los roban a ustedes. Porque yo, digamos, o sea, saben que aunque no lo crean, sigo sentado ahí, porque vivo de mi laburo. Entonces, porque no cobro nada de la política. En ese sentido, otra cosa que también es importante, si vos te pones a hacer lo que hace el Banco Central, vos vas preso. Ellos no. Después están ahí soluciones técnicas, está la de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, está la de Adrián Rabier, está la de Carlos Rodríguez, está la de Jorge Ávila y está la nuestra, o sea, hay la de Romano. O sea, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. O sea, y entonces la pregunta es ¿por qué no se hace? ¿Saben por qué? Porque esos delincuentes que tenemos de políticos, ¿sí? En los últimos 3 años nos robaron 16 puntos del PBI con emisión monetaria.
Si toman los últimos 20 años, nos robaron 280.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta en dónde está el problema? Que les estamos sacando un juguete, le queremos sacar un juguete por el cual estos delincuentes les roban a los honestos. Muchachos, es clara la alternativa. No es posible una Argentina distinta con los mismos de siempre. ¿Ustedes quieren que les sigan robando los delincuentes esto? Ahí los tienen. Chique no pasta. Yo les vengo y les propongo lomo. Están ustedes. Pollo, pasta, lomo. No, pollo pasta que es casta, Sí. Casta versus casta o casta versus libertad. Tengo muchas preguntas Sí. de eso, pues sabes que cuando miro el celular no tiene que ver con que mire mensajes, sino que van sumando sus preguntas. Vamos con un ping-pong rápido, porque acá los tiempos son tiranos y ya has dado tu definición, se extiende un poquito más. No te Pido preocupes, perdón. se extiende un poco más. Arranquemos con definiciones. Ponele que se cumple tu sueño de tener la banda presidencial. Primera medida que tomarías al frente del Poder Ejecutivo. Primer punto. No es un sueño, digamos, como ese siniestro que desde los 5 años hace todo para hacer. A mí me trajo acá el orden espontáneo. Yo hace 2 años, vos me conocés, hace 3 años si me hubieras preguntado dónde estaba. Yo no me veía en esta foto, Ahí vas al Poder Ejecutivo. O sea, pero no rehuyo, digamos, si no le escapo a la pregunta, con lo primero que nosotros arrancamos es con la reforma del Estado. Nosotros estamos proponiendo básicamente una drástica reducción del gasto público, una simplificación del sistema impositivo y reducción de impuestos, una fuerte agenda desregulatoria, eso es lo que tienen que ver en materia fiscal. En paralelo, una reforma del sistema laboral, modernizando el sistema laboral. Es una suerte del modelo de la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera. Y todo lo que tienen en el sector del seguro saben que hay una torta de guita para ganar. Y, digamos, cuando vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, podés ir a una agenda de apertura unilateral. Y en paralelo, el primer día empezamos a trabajar también con el Congreso, ¿para qué? Para hacer la reforma monetaria. ¿Cuánto riesgo le ves a la gobernabilidad? Digo, por ejemplo, a los moyanos de este mundo, a los sindicatos más tradicionales. No, yo no le veo riesgo por ese lado. ¿Por dónde sí? Bueno, sí, hay grandes perdedores. Los grandes perdedores en esto son la izquierda, obviamente. Digo, los que no quieren un país mejor. Pero yo no veo que sea un problema del sindicalismo. El sindicalismo es un modelo que está agotado y ellos lo saben. Vos hoy tenés 6 millones de personas que está estancado desde el año 2011 la cantidad de empleo del sector privado, y tenés en el sector informal 8 millones. Es decir, el tamaño del informal supera. Entonces, un sindicalista sabe que su modelo de negocio está en jaque mate. Y vos le estás proponiendo una forma de modernizar el mercado laboral que pasa de 6 millones a 14 millones. ¿Y quién va a ayudar a que ese, digamos, nuevo mercado laboral se convierta en un negocio? Las empresas de seguro tienen para tomar 8 millones. O sea, es win-win, y además eso lo que hace es limpiar la señal de precios en el mercado. Por lo tanto, eso va a generar que vos tengas un proceso de crecimiento que además va a ser intensivo en trabajo. Y ese crecimiento que es intensivo en trabajo y que vos vas a tener aumento de la productividad y vas a tener recuperación de salarios, recomposición del salario real medido en dólares, en esos términos, no solo que vas a bajar los pobres y los indigentes, sino que además fíjate que estás afectando a todos los elementos claves de la relación, aportantes, pasivos, y eso te permite en una segunda generación de reformas reformar ¿qué? El sistema previsional. Hablando de realidades electorales, también veíamos hoy distintas perspectivas, ¿no? Y una de las cuestiones de fondo es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde vos tenés que un 40,3% de la gente que vive depende de un plan social, tenés que Kicillof acaba de sumar cerca de 455.000 empleados públicos antes de terminar que sería su primer mandato, y aún con 6 de cada 10 chicos pobres aparece competitivo. ¿Por qué? Bueno, hay gente que quiere dejar de la esclavitud y hay gente que se quiere quedar. O sea, hay gente que no quiere tomar el riesgo de la libertad, que además es un falso riesgo. Eso, por ejemplo, la
la izquierda lo maneja bien porque ellos te dan certezas. ¿Dónde te dan certeza? Digo, o no sé, un comportamiento de alguien de izquierda también sería decirte que te va a dar la matriz origen-destino para las exportaciones de acá a 6 años, ¿no? Es lo mismo. Es el mismo problema de fatal arrogancia y todo. Cosa que un liberal, digamos, le da cosita, digamos, porque, digo, ¿cómo vas a saber que vas a exportar dentro de soja dentro de 2 años si no sabes cuánto va a ser la lluvia? Por ejemplo, y digo, ¿y qué la va a consumir? Digo, o sea, con lo cual imagínate producto por producto, país por país. O sea, es una fantochada, es una mentira. Lo que pasa es que muchas veces la gente prefiere la mentira confortable antes que la verdad incómoda. Ahora, la realidad también es cierto. Yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés qué proporción del pueblo judío dejó Egipto cuando Moisés lo liberó? No. El 25%. ¿Está claro? Es decir, hubo gente que prefirió seguir viviendo en la esclavitud porque tenía el pescado asegurado. La frase de Milton Friedman, brillante, que está en la Universidad de Chicago, que dice no hay tal cosa como un almuerzo gratis. ¿De dónde viene? Justamente viene de ahí, de la Torá, porque dice el pescado gratis estaba mal visto porque era ¿qué cosa? Era recordar qué cosa. La esclavitud de Egipto. Creías que era gratis, pero a cambio de eso que entregaste tu vida. Bueno, hay gente que prefiere la esclavitud. Bueno, digamos, o sea, hay que convivir con eso. O sea, hay gente que prefiere ser esclavo y hay personas que preferimos ser libres. Y no solo eso, yo he dado la batalla cultural por más de 15 años. De hecho, vos me conociste dando la batalla cultural. Y al margen de eso, lo cual no hay que nunca dejar de darla, cosa que yo la seguí dando desde el Congreso. De hecho, el video más visto en la historia del Congreso es mío. O sea, y no solo eso, sino que además, una de las cosas que vos tenés que hacer es, con la batalla cultural, es despertar gente. O sea, vos les tenés que contar a la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el discurso en Argentina durante los últimos 100 años es un discurso colectivista que, digo, está muy internalizado en la gente. La gente a veces repite cosas que no tiene idea de lo que está repitiendo, que son aberrantes. Entonces, pero eso no importa. No sé, les hago un ejemplo, digo, de típica frase socialista que queda muy bien, que es igualdad de oportunidades. Che, ¿sabes que a mí me gusta jugar al tenis? Y quiero jugar, no sé, contra Djokovic o contra Nadal. ¿Qué hago? ¿Se le van a cortar una pierna a Rafa Nadal? ¿Así tenemos igualdad de oportunidades? Digo, le puedo mencionar de estas cientos de miles de aberraciones que se repiten a diario. Pero si vos no se lo contás a la gente, no pasa nada. Y después hay otra cosa más que le voy a contar. Mire, juro que no es para hacer un paralelismo conmigo, por favor, no lo tomen literal. Digo, seguro que quizás hay algún periodista que lo va a tomar literal para ensuciar, digamos, porque ya me enteré que andaban dando vueltas unos ensuciadores seriales. Pero al margen de eso, sí, el que quebró una vez lo salvó un empresario y ahora vive del gobierno de la ciudad. Digamos, pero él se cree que es muy serio. Estoy siguiendo el recorrido, ahí me perdí un poco. No importa, no tiene que ver con vos. O sea, no tiene que ver con vos. No tiene que ver con vos. No, vos no te carmerías. Entonces, al margen de eso, el tema es el siguiente. Sucede que, miren, Messi será gran jugador y todo, ¿sí? Y la hinchada argentina también es muy linda y todo. Pero la verdad es que sí, es muy colorida la hinchada argentina, todo, pero luego ¿quién los hace? Messi. Entonces, digo, de la tribuna, ¿sabe qué? Es fácil. Esperá, vamos a la cancha. Estamos ahí, fuera de tiempo, vamos a hacer 5 minutos más, pero necesito tweets. No, pero digo, debe haber un poquito de datos de color para que se diviertan. Digo, para que vean lo perverso que es este negocio. Fondo Monetario Internacional. ¿Se va a acordar, no se va a acordar? ¿Qué opinás? Mirá,
A ver, este gobierno, el problema es que no quiere hacer el ajuste fiscal. Y el Fondo Monetario tiene un problema de deudor significativo. En el caso con Argentina tiene problema de deudor significativo. Entonces, ¿qué van a hacer? Y lo van a tratar de pasar para adelante para que sea lo menos traumático posible. Lo que sí les puedo decir es que el fondo con nosotros no va a tener problema. Porque para nosotros el ajuste del fondo nos parece light. Y les voy a decir algo. Y además el ajuste se los voy a cargar a la política. No a ustedes, a la política. Esta vez pierden los chorros de la política. Por eso es, no, lo que propone mi ley es inviable. ¿Cómo no le va a parecer inviable, por ejemplo, y me trata, digamos, con algunos adjetivos que si yo los dijera me harían un escándalo? Cuando, por ejemplo, digo, ¿cómo lo va a tratar de loco si tiene 40 familiares en el Estado? ¿Sí? Y qué interesante, porque frente a la operación nefasta que me hicieron con lo de Gnosis, que les avisa que les tengo en juicio y los tengo jaque mate, el propio Gerardo Morales levantó esa, se llama deep fake news, es peor que una fake news, porque es haber utilizado los recursos del Estado para meterse adentro de una empresa privada, para hacerle una operación a un particular, con la casualidad de que es candidato a presidente. Miren ustedes, se los cuento para que vean lo que es estar lidiando en el barro de la política, pero les aviso que si no se meten, tampoco lo van a cambiar, porque hasta que cuando no les disputan el poder, ellos o se te ríen en la cara. Ahora el tema es disputarle el poder. ¿Saben cuándo sufren estas basuras? Cuando van y le disputan el poder. Los van a ensuciar y todo, pero la alternativa que es la de Siria, no cuenten conmigo, yo decidí dar la pelea. Chef, eso ya nos hubiera echado con ese tweet, no entraba, Javier. Pero vamos a no, tengo la versión extendida. La versión extendida. De evaluación, que es un tema que se está pidiendo, ¿hay que hacerla más allá de la dolarización posterior? Pero, a ver, no es que los precios suben, sino que lo que pierde valor es el peso se derrite como la barra de hielo en el desierto del Sahara. Pero era la emisión de manera... Sí, pero eso además tampoco te alcanza. No te alcanza porque, primero, porque la política monetaria tiene un rezago de 18 o 24 meses, con lo cual frenás la emisión hoy y no dejan de subir los precios. Primer punto. Segundo punto, vos tenés el problema de los flujos, pero también tenés, o sea, el que te dice que solamente va a tocar el resultado fiscal y que con eso te cortó la inflación también te mata, te miente, porque no tenés resuelto qué problema. El problema de los stocks no es solamente el problema del flujo, es el problema del stock también. El problema del stock hoy encima es más grande que el problema del flujo. Con lo cual, si no arreglas el problema de las LELIQs, no tenés solución. Pregunta que habitualmente se hace por estos días. Uy, perdón, creí que lo había pagado. Suena, no pasa todo, pero ¿suena la alarma o qué es? No, es el teléfono. Muy bien. Pregunta que se hace por estos días, Javier. Te llevé a un escenario de triunfo, te dije en tu primera medida, te llevo a un escenario de derrota. ¿Cómo es el día después de mi ley? Mirá, yo no creo que haya una derrota. Porque si vos te fijás cómo ha cambiado el eje del debate en Argentina, es impensado. Que era un poco tu misión, de instalar un debate. De hecho, vos fijate que el oficialismo tuvo que elegir su línea de menos izquierda. La pseudo oposición, el señor Focus Group repite ideas de la libertad, porque le dicen, después igual no las puede sostener más que 2 frases, pero, o sea, el colectivismo le aflora por todos lados, pero, digamos, el incauto se lo come. Digamos, el caso de Bullrich también, digamos, trata de tener un mensaje parecido. Ahora, muchachos, en la góndola están todos al mismo precio. Digo, no compren la segunda marca, compren la mejor, compren la original, que es la que verdaderamente va a terminar con estos 100 años de decadencia. Si tuvieras que ponerle un título primero a tu vida, ¿cuál sería? Gladiator. ¿Y a esta época de tu vida? Gladiator Reloaded. ¿Y al futuro?
el que puso de pie a la Argentina. Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Javier.